Características de oxígeno. Estructura. Tubo de descarga lleno de oxígeno puro. Un hilo de oxígeno líquido se desvía por un campo magnético, ilustrando su propiedad paramagnética. En condiciones normales de presión y temperatura, el oxígeno es un gas incoloro e inodoro con fórmula molecular O2, en el que dos átomos de oxígeno se enlazan con una configuración electrónica en estado triplete. Este enlace tiene un orden de enlace de 2 y se suele simplificar en las descripciones como un enlace doble 8 o como una combinación de un enlace de 2 electrones y 2 enlaces de 3 electrones 9. El oxígeno triplete no debe confundirse con el ozono. O3 es el estado fundamental de la molécula O2, 10, que cuenta con 2 electrones desparejados que ocupan 2 orbitales moleculares degenerados. Nota 1. Estos orbitales se clasifican como antienlaces, debilitan el orden de enlace de 3 a 2, de manera que el enlace de dioxígeno es más débil que el triple enlace del nitrógeno diatónico, en el que todos los orbitales de los enlaces moleculares se rellenan, pero algunos orbitales de antienlace no lo están. 10. En su forma normal de triplete, las moléculas de O2 son paramagnéticas. Es decir, que en presencia de un campo magnético forman un imán, debido al momento magnético del spin de los electrones desparejados en la molécula y la interacción de canje negativa entre moléculas de O2 contiguas. 11. Un imán atrae al oxígeno líquido hasta tal punto que, en demostraciones de laboratorio, un hilo de oxígeno líquido puede sostenerse contra su propio peso entre los polos de un imán potente. 12. Nota 2. El oxígeno molecular singlete es un nombre dado a varias especies de O2 de mayor energía, en los que todos los spines de los electrones se emparejan. Es mucho más reactivo con moléculas orgánicas habituales que el oxígeno molecular en sí mismo. En la naturaleza, el oxígeno singlete se suele formar con el agua en la fotosíntesis, usando la energía solar. 14. También se produce en la troposfera a causa de la fotólisis del ozono por la luz de onda corta. 15. Así como por el sistema inmunitario como una fuente de oxígeno activo. 16. En los organismos fotosintéticos y posiblemente también en los animales, los carotenoides juegan un papel fundamental en la absorción de energía del oxígeno singlete y la conversión de este a su estado no excitado antes de que pueda causar daño a los tejidos. 17. Alótropos. El ozono es un gas poco común en la Tierra y se encuentra en su mayor parte en la estratosfera. Artículo principal. Alótropos del oxígeno. El alótropo más normal del oxígeno elemental es el llamado dioxígeno O2, que tiene una longitud de enlace de 121 pm y una energía de enlace de 498 kJ/mol. 1, 18. Esta es la forma que usan las formas de vida complejas, como los animales, en su respiración celular. Véase rol biológico y es la forma que tiene una gran importancia en la composición de la atmósfera terrestre. Véase abundancia. El trioxígeno O3 se conoce habitualmente como ozono y es un alótropo muy reactivo, dañino para el tejido pulmonar. 19. El ozono se produce en la atmósfera superior cuando el O2 se combina con el oxígeno atómico a causa de la división del O2 por la radiación ultravioleta. 7. Ya que el ozono es un poderoso absorbente en la región ultravioleta del espectro electromagnético, la capa de ozono de la atmósfera superior funciona como un escudo protector de la radiación que recibe el planeta. 7. Cerca de la superficie terrestre, no obstante, es un contaminante formado como subproducto de las emisiones de automóviles. 19. La molécula metaestable del tetraoxígeno O4 no fue descubierta hasta 2001,21 y se dio por descontado que existía en una de las 6 fases del oxígeno sólido. En 2006 se demostró que esta fase, creada mediante la presurización del O2 a 20 kPa, es, de hecho, un clúster. Nota 3 o 8 de sistema trigonal 22. Este clúster tiene potencial para ser un oxidante mucho más potente que el O2 y el O3 y podría, por tanto, ser usado como propulsor de cohetes. 21. En 1990 se descubrió una fase metálica cuando el oxígeno sólido se somete a una presión superior a 96 kPa. 23. Y se demostró en 1998 que a temperaturas muy bajas se convierte en superconductor. 24. Propiedades físicas. En la fase tardía de la vida de una estrella masiva, el 16 o se concentra en la corteza O, el 17 o lo hace en la corteza H y el 18 o en la corteza E. Por una coincidencia interesante de la naturaleza, el oxígeno líquido tiene el color celeste del cielo. Es importante observar que, sin embargo, estos dos fenómenos no tienen relación. El azul del cielo es debido a la dispersión de Rayleigh y estaría presente aunque no hubiese oxígeno en el aire. El agua fría contiene más O2 disuelto. Véanse también oxígeno líquido y oxígeno sólido. El oxígeno es más soluble en agua que el nitrógeno. Esta contiene aproximadamente una molécula de O2 por cada 2 moléculas de N2, comparado con la proporción en la atmósfera, que viene a ser de 1:4.
La solubilidad del oxígeno en el agua depende de la temperatura, disolviéndose alrededor del doble 14,6 mgl, 1 a 0 C que a 20 C 7,6 mgl, 1 11 25 a 25 C y 1 atmósfera de presión. El agua dulce contiene alrededor de 6,04 mililitros de oxígeno por litro, mientras que el agua marina contiene alrededor de 4,95 mililitros por litro. 26 a 5 C. La solubilidad se incrementa hasta 9,0 mililitros, un 50% más que a 25 C por litro en el agua, y 7,2 mililitros, 45% más en el agua de mar. El oxígeno se condensa a 90,20 K menos 182,95 C, menos 297,31 F y se congela a 54,36 K menos 218,79 C, menos 361,82 F. 27 Tanto el O2 líquido como el sólido son sustancias con un suave color azul cielo causado por la absorción en el rojo, en contraste con el color azul del cielo, que se debe a la dispersión de Rayleigh de la luz azul. El O2 líquido de gran pureza se suele obtener a través de la destilación fraccionada de aire licuado. 28 El oxígeno líquido también puede producirse por condensación del aire, usando nitrógeno líquido como refrigerante. Es una sustancia altamente reactiva y debe separarse de materiales inflamables. 29 Isótopos y origen estelar. Artículo principal. Isótopos del oxígeno. El oxígeno que encontramos en la naturaleza se compone de 3 isótopos estables: 16O, 17O y 18O, siendo el 16O el más abundante, 99,762% de abundancia natural. 30 La mayor parte del 16O se sintetiza al final del proceso de combustión del helio en una estrella masiva, pero otra parte se produce en el proceso de combustión del neón. 31 El 17O surge fundamentalmente por la combustión del hidrógeno en helio durante el ciclo No, convirtiéndolo en un isótopo común en las zonas de combustión de hidrógeno en las estrellas. 31 Por su parte, la mayoría del 18O se produce cuando el 14N que abunda debido a la combustión no captura un núcleo de 4E, causando una abundancia de 18O en las zonas ricas en helio de las estrellas masivas. 31 Se han caracterizado 14 radioisótopos, de los que los más estables son el 15O con un período de semidesintegración de 70,606 segundos. 30 Todos los restantes isótopos radiactivos tienen períodos de semidesintegración inferiores a 27 segundos y la mayor parte de estos, inferiores a 83 milisegundos. 30 La forma de descomposición de los isótopos más ligeros que el 16O es la descomposición beta más 32, 33, 34 para producir nitrógeno y, para los más pesados que el 18O, la desintegración beta para formar flúor. 30 Abundancia. La nebulosa Ojo de Gato tiene regiones ricas en oxígeno ionizado, mostrado de color verde en la imagen. Véanse también silicato, metalicidad, cosmoquímica y astroquímica. El oxígeno es el elemento químico más abundante, por masa, en la biosfera, el aire, el mar y el suelo terrestres. Es, asimismo, el tercero más abundante en el universo, tras el hidrógeno y el helio. 2 Alrededor del 0,9% de la masa del Sol es oxígeno, 5 que constituye también el 49,2% de la masa de la corteza terrestre. 3 y es el principal componente de los océanos de la Tierra, 88,8% de su masa total. 5 El oxígeno gaseoso es el segundo componente más abundante en la atmósfera terrestre, ya que supone un 20,8% de su volumen y el 23,1% de su masa, unas 1015 toneladas. 5,35 Nota 4 La Tierra es una excepción entre los planetas del sistema solar por la alta concentración de oxígeno gaseoso en su atmósfera. Por ejemplo, Marte con un 0,1% de O2 del total de su volumen y Venus tienen concentraciones mucho menores. Sin embargo, el O2 que rodea a estos planetas proviene exclusivamente de la reacción que sufren moléculas que contienen oxígeno, como el dióxido de carbono, por efecto de la radiación ultravioleta. La inusualmente alta concentración de oxígeno gaseoso en la Tierra es el resultado del ciclo de circulación. Este ciclo biogeoquímico describe el movimiento del oxígeno en el interior de sus tres principales reservas en el planeta: la atmósfera, la biosfera y la litosfera. El factor de conducción más importante en este ciclo es la fotosíntesis, responsable de la atmósfera moderna de la Tierra, que libera oxígeno en la atmósfera, mientras que los procesos de respiración y descomposición lo eliminan. En el equilibrio actual, la producción y el consumo tienen lugar con un ratio aproximado de 1:2000 de la totalidad del oxígeno atmosférico por año. Los 10 elementos más comunes en la Vía Láctea estimados estereoscópicamente: 36. Z elemento fracción másica en partes por millón 1 hidrógeno 739,00071.
La masa del oxígeno, barra roja. 2 helio 240 000 23. La masa del oxígeno, barra roja. 8 oxígeno 10 400. 6 carbono 4600. 10 neón 1340. 26 hierro 1090. 7 nitrógeno 960. 14 silicio 650. 12 magnesio 580. 16 azufre 440. El oxígeno no combinado también se da en soluciones en las masas de agua del planeta. La mayor solubilidad del O2 a baja temperatura, véase propiedades físicas, tiene implicaciones importantes para la vida marina, ya que los océanos polares sostienen una densidad de vida mucho mayor debido a su superior contenido de oxígeno. Nota 5. La cantidad de O2 en el agua puede haberse visto reducida por la contaminación hídrica, debido a la acción de la descomposición de las algas y otros biomateriales por un proceso llamado eutrofización. Los científicos evalúan este aspecto de la calidad del agua a través de la medición de su demanda biológica de oxígeno, o cantidad de O2 necesaria para restaurarla a una concentración normal. 37.